Quiero predicar este tema que dice: Jesús ha resucitado. Somos salvos. Vamos, dígalo conmigo: somos salvos. Lo unimos de esta forma: Jesús ha resucitado. Somos salvos. Somos salvos. Porque para mí la resurrección del Señor es como el sello de nuestra salvación. Es decirle al mundo: nuestra fe no es vana. Ahí está la resurrección. Somos salvos. Nuestros pecados son perdonados. Él resucitó, nuestros pecados son perdonados. Él resucitó de los muertos, las enfermedades son sanadas. El diablo está vencido, Él resucitó de los muertos. El infierno está vencido, Él resucitó de los muertos. Él resucitó de los muertos. Capítulo 28 de Mateo registra con mejores detalles este acontecimiento. Quisiera que lo lea ahí sentadito con su Biblia. Mateo capítulo 28, el versículo 1 en adelante. Así lo registra el evangelista Mateo. Capítulo 28, versículo 1. Dice así la Biblia, que es la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo él y los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí que os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Aleluya. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me veréis. Padre, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, Señor, por tu poderosa palabra. Gracias por tu iglesia, que hoy celebramos este hecho trascendental. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al nombre poderoso de Jesús? Dale ese aplauso a Dios, hermano, esta mañana. Jesús ha resucitado, somos salvos. ¿Por qué lo quiero presentar de esa manera? Porque su muerte marcaba un hecho nada más. Piensen en esto: sus milagros, sus predicaciones, su autoridad poderosa que Él muestra, una autoridad extraordinaria, la forma en que se refirió a las multitudes, enseñó grandes verdades que no podían ser confirmadas, verdades que no podían ser ratificadas si Él no resucita de los muertos. Pensemos un poco, piense conmigo un poco. ¿Qué hubiera pasado si Él no resucita? Si solamente hubiera muerto. Pensemos un poco. No sé si me estoy dando a entender. Pensemos un poco si Dios no lo resucita. Y en este momento que yo estoy predicando, óigame, porque ni estaría predicando. Una cosa es la muerte de Jesús. Una cosa es la muerte expiatoria, con la forma que Él muere,
la forma en que Él muere es un sacrificio cruento. Cuando decimos un sacrificio cruento, es un sacrificio, hermano, sangriento. Su cuerpo quedó totalmente despedazado, así como lo digo. Los escritores particulares a la Biblia afirman que el rostro de Jesús, cuando Él muere en la cruz, quedó totalmente desfigurado, o sea, quedó irreconocible completamente. Fueron tantos los golpes que recibió en su rostro. Los soldados romanos son crueles. Lo vieron chiveando ahí, ¿verdad? Falta de respeto esa, ¿verdad? Los soldados romanos son crueles. La peor muerte que el imperio romano aplicaba a los peores malhechores, a los peores criminales, era la muerte de cruz. Era tan cruel porque en el caso de Jesús, antes de crucificarlo, primero lo azotaron. Cuando decimos el azote romano, estamos hablando, hermano, de 40 menos 1, o sea, 39 azotazos. Era un garfio de hierro en su centro con 9 ramificaciones hacia la orilla, y por cada ramificación tenía puntas de hojalata. O sea, no estamos hablando de los hipotes andaban ahí porque le hacían cosquilla a Byron con eso. No, estamos hablando de que su espalda estaba totalmente descubierta. Y no fue un azotazo. O sea, un solo azotazo representaba 10 de un solo. Pero recibió, oiga bien, 39 de esos. ¿Cómo cree que le quedaron sus piernas? ¿Cómo cree que le quedó su cadera, su espalda, su pecho? Si un solo azotazo de esos, cada vez que pegaba, se impregnaba en la piel, y cuando lo jalaban, pedazos de carne salían. Su cuerpo quedó totalmente tirado en un charco de sangre, pero lo recogen todavía para que cargue el condenado. La persona que era condenada a muerte tenía que cargar él su propio madero, un madero pesado, enorme. Tuve la oportunidad de caminar en esa calle donde él caminó con la cruz. Se conoce como la Vía Dolorosa. Es una vía empedrada, cuesta abajo por un momento y luego cuesta arriba. Estamos hablando de que él recorrió no menos de 1 kilómetro de distancia con la cruz a cuestas y con un cuerpo despedazado, con una corona de espinas en su frente. Los escritores particulares a la Biblia afirman, y quiero que lo sepa, que él no tenía ropa. No tenía ropa, porque lo humillaron horriblemente, lo humillaron. Los soldados romanos le pusieron una capa cuando lo estaban golpeando, pero sus propios vestidos los tenían ellos, porque se los rifaron entre ellos mismos. A veces desconocemos estas cosas. Y quizás usted diga, ¿por qué desnudo? Porque se trataba de una humillación. Por eso Pablo dice que lo humilló, dígalo, hasta lo sumo. Mire la palabra. O sea, es la peor humillación. Imagínense un hombre que era maestro de Israel, considerado un santo, y no considerado, es un santo. Hoy se habla de que los papas son su santidad. No, este sí era santo. Pero vea al maestro, adorado por miles, respetado por miles, ahora desnudo, cargando una cruz en su espalda. Cuando llegan al Gólgota, que es el monte de la calavera, o sea, el monte Moria, que por cierto, según la Biblia, fue el mismo sitio donde Abraham en el pasado había intentado
sacrificar a Isaac. Es el mismo sitio, Monte Moria, conocido en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento conocido como el Gólgota o el Monte de la Calavera. Le llaman la calavera, yo estuve verificando eso ahí en ese lugar, porque la cruz estaba arriba en la parte de alta, pero enfrente hay un paredón de piedra enorme que cuando usted lo ve de largo figura una calavera. Hoy actualmente lo que hay abajo ahí es una terminal de buses. Una vez que están ahí en el monte Gólgota, los soldados romanos, que repito, son crueles, son inhumanos, así como lo digo, eran verdugos prácticamente. Lo ponen en la cruz, clavan sus manos, clavan sus pies, y una vez que eso está listo, hay un hoyo metálico en la parte de la base donde ponían la punta de abajo de la cruz y con un lazo la jalaban hasta quedar totalmente pendiente, o sea, colgado. Ahora, ¿por qué era una muerte tan difícil? Porque una cosa es que te peguen una herida en un punto vital de tu cuerpo para desangrarte inmediatamente, y otra cosa es que te hagan hoyos en las manos, que te hagan hoyos en los pies. No son puntos vitales. No sé si me doy a entender. Él solo tenía clavadas las manos, solo tenía clavados los pies, pero ambas cosas no son puntos vitales. Veo que están conmovidos. Precisamente eso es lo que quiero, que valoremos lo que Él hizo, que entendamos lo que Él hizo, que nos demos cuenta de eso. Gloria a Jesús. ¿Por qué era difícil? ¿Por qué era difícil? Porque al no ser esos puestos, esos lugares del cuerpo, lugares vitales, y una vez que el cuerpo está colgado, los crucificados tenían que esperar con el gran dolor colgados ahí hasta que saliera la última parte de sangre a través de esos orificios. Pero no son partes vitales, como les repito. Muchos de ellos pasaban días ahí colgados. Los soldados romanos, para ayudarles a morir, lo que hacían era que les quebraban las piernas para ayudarles a morir más luego. Otra cosa que utilizaban era darles una droga, una especie de droga para ayudarles a soportar el dolor. Cuando la Biblia dice que él dijo, sed tengo, toda la noche no había dormido, una noche anterior, no había comido, no había bebido, su cuerpo estaba desangrándose. Y después de estar colgado, él dijo, sed tengo. Los soldados romanos corrieron a empapar una esponja con una mezcla que hacía una especie de droga, hiel y vinagre, una cosa amarga y ácida. Empaparon la esponja con eso porque eso constituía una droga que les ayudaba a soportar el dolor. Pero él no podía absorber una droga porque él tenía que sufrir el dolor completo y no la aceptó. Cuando le suben la esponja para ponérsela en los labios, él inmediatamente la rechaza, porque él no podía aceptar nada que le ayudara a mitigar el dolor, porque no quería empañar la perfección del perdón de nuestros pecados. ¿Sí se entiende? Gloria a Dios. No debía. Usted y yo necesitamos hoy certeza de que nuestro Salvador es el Salvador. No es una farsa, no es una muerte fingida. No. Usted y yo necesitamos vida eterna. Y eso no sucede por un drama como lo que vimos ahorita. No, fue un hecho real, es un sacrificio, oiga bien, cruento, no incruento.
Cuando decimos incruento es no hay sangre, pero cuando decimos cruento es el peor sacrificio, o sea, un cuerpo despedazado, sangriento, un sacrificio cruento. Él no acepta la droga porque no quiere empañar, repito, la perfección de su obra salvadora a favor nuestro. Siempre me he preguntado qué hubiera pasado si él renuncia antes de llegar al Gólgota, porque ya no soportaba. Como muchos de nosotros a veces tiramos la toalla y nos vamos de la iglesia. Como muchos de nosotros renegamos porque las cosas son incómodas a veces en los cultos. Como muchos de nosotros vemos a las campañas y porque vamos a aguantar un ratito de sol estamos bravos. No queremos hacer ni el mínimo sacrificio, cuando Él lo hizo todo. Estuvo ahí. ¿Sabe cuántas horas estuvo colgado? Estuvo 3 horas colgado. 3 horas. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Los soldados romanos se acercaron para quebrar sus piernas y de esa forma ayudarle a morir, porque él escuchó cuando le quebraron las piernas a los otros. Pero cuando los soldados romanos se acercan, ya no fue necesario, ya había muerto, ya había expirado, porque la profecía decía que ni un hueso suyo debía ser quebrado. El cordero tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto. 3 horas fueron suficientes para que él muriera. Esa es la forma que yo podría narrar. Y todavía podría decirlo a grosso modo. O sea, no es todo. Lo estoy narrando de una forma práctica. Porque al decirlo con detalles es mucho más todavía. Es mucho más. Y por eso me preguntaba y decía, ¿qué hubiera pasado si él no lo termina? Pero estuvo ahí y soportó el dolor hasta la última hora, hasta el último minuto, hasta decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió, dice la Biblia. Murió. Detengámonos un poco ahí. Y es lo que les estaba anticipando. ¿Habría sido efectiva nuestra salvación? ¿Existiría la iglesia si él solamente hubiera muerto? Y no hubiera resucitado. ¿Estaríamos esta mañana sentados aquí dándole gloria a Dios y diciendo somos salvos? ¿Tendríamos la esperanza de la vida eterna? No estaríamos aquí. Y lo digo de esa forma porque es importante que podamos unir una cosa con la otra. Jesús prometió perdón de pecados. Jesús prometió vida eterna. Jesús prometió poder y autoridad a la iglesia contra Satanás. ¿Hubiera pasado eso si Él no resucita? Por eso mi tema dice ahora, Jesús ha resucitado. Somos salvos. Somos salvos. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. Quiero que entienda este principio. Su resurrección, mire esto, la resurrección de Cristo de los muertos probó algunos aspectos interesantes. Número 1, la resurrección de Jesús en la cruz comprobó que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué fue lo que probó? Que verdaderamente era el Hijo de Dios y que era quien dijo Él que era. Vea lo que dijo en San Juan 10. Hay una expresión del apóstol muy interesante en San Juan capítulo 10, verso 17. Él dijo unas palabras poderosas que tenían que honrarse.
Esas palabras tenían que honrarse. San Juan capítulo 10, el versículo 17. Por eso me ama el Padre, dijo él, porque yo pongo mi vida. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si Él no hubiera resucitado, ¿se habrían cumplido estas palabras? Pero Él lo que dijo, lo demostró. Ahora que Él ha resucitado, esto que Jesús dijo ahí, no lo podemos negar. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para, ¿qué dijo? Para volverla a tomar. ¿Lo demostró en la cruz? ¿Lo demostró en la resurrección? Sí, lo demostró. ¿Cuántas personas escucharon eso? Pero Él dice, esto recibí de mi Padre. Esto recibí de mi Padre, la confirmación. Lo que hago, lo hago por Dios, es lo que está diciendo. Cualquiera que vio a Jesús pensó que era un profeta más. No, Él era el Hijo de Dios. Cualquiera que conoció a Jesús pudo decir, es un líder religioso más. Pero Él dijo, soy Hijo de Dios. ¿Habría quedado claro si Él no resucita? No, mi hermano, habría quedado entredicho. La resurrección de Jesús, en segundo lugar, verifica la verdad de la Escritura, de las profecías sobre su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, habría dejado a algunos profetas del Antiguo Testamento mentirosos. Porque los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que el Cristo no solo moriría, sino que también resucitaría. Vea el Salmo, porque David lo dice en el Salmo 16, exactamente verso 8, cuando habla de este acontecimiento. Salmo 16 en su Biblia, el versículo 8 del Salmo 16, David dijo estas palabras: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, dijo, no será conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás, dice el verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Alabado sea el nombre de Jesús. El salmista profetizó que su cuerpo no se quedaría en el sepulcro. No dejarás que su cuerpo vea corrupción. ¿Qué significa eso? Su cuerpo no se pudriría en un sepulcro, pues al tercer día resucitó con un cuerpo totalmente glorificado. Dale gloria al nombre del Señor. Sería lo mismo, mire esto que voy a mencionar porque es controversial, que nosotros hayamos predicado por más de 2000 años que la iglesia va a ser arrebatada y que al final no suceda. ¿Cómo quedaríamos nosotros? Quedaríamos como falsos predicadores. Quedaríamos como profetas mentirosos, que hemos anunciado una verdad que no se cumplió. Pero por eso Él murió y resucitó, porque a través de este acontecimiento, yo creo que todos los que escucharon a los profetas en el Antiguo Testamento hablar de que el Cristo resucitaría de los muertos dudaron cuando ellos lo dijeron. Pero ahora que ha resucitado, ¿qué pueden decir? No pueden decir nada más ni nada menos, sino que lo que la palabra de Dios dice es fiel, es verdadero y se cumple. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Y hacía la
comparación, el paralelismo con lo que nosotros hemos predicado, porque también sería horrible, también sería malo que hayamos nosotros predicado un acontecimiento como lo es el rapto y que al final no ocurra. Dios tiene que confirmar su palabra, porque no hemos predicado un invento. Lo de la resurrección de Cristo no era un invento de los profetas. Lo de la resurrección de Cristo era palabra de Dios, era revelación divina, dicha con mucha anticipación. ¿Y por qué digo esto? Para que confiemos en lo que se predica, hermano, para que dejemos de dudar de lo que se predica. Se anunció que vendría y vino. Se anunció que moriría y murió. Se anunció que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, totalmente vivo. Gloria a Dios. La resurrección de Cristo da seguridad al creyente sobre la promesa de la resurrección, pues también a nosotros se nos ha prometido que resucitaremos. Y este es un punto interesante. ¿Por qué razón? Porque si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, ¿creeríamos entonces que hay resurrección para nosotros también? No. Por esa razón me encantan las palabras del apóstol Pablo cuando dice que en la resurrección de Cristo ha sido hecho primicia de los que durmieron. La palabra primicia significa que fue el primero que resucitó y no volvió a morir nunca. Y hay que aclararlo. Hay que aclararlo y hay que decirlo con mayor énfasis. En el ministerio de Cristo sucedieron 3 resurrecciones. Amén. Una de ellas fue la resurrección de la hija de aquel religioso llamado Jairo, una niña pequeña. La resurrección de la viuda de Naín, de la ciudad de Naín, que venía a enterrar a su hijo. Y la más espectacular, ¿verdad?, que él llevara a cabo, que es la resurrección de su amigo Lázaro, después de 4 días de muerte. Pero la pregunta es la siguiente: todas ellas fueron resurrecciones comprobadas, pero tanto la hija de Jairo como el hijo de la viuda de Naín y el mismo Lázaro, ¿están vivos actualmente? Ese es el punto. Aunque resucitaron, volvieron a morir. Pero en este sentido, la resurrección de Cristo es totalmente diferente. Porque a Lázaro y a estos otros que resucitaron, la muerte los volvió a jalar, los volvió a sorprender. Pero en el caso de Jesús, se le escapó de las manos de tal manera que no volvió a morir. Está vivo. Está vivo. A nosotros se nos ha sido dado la resurrección de los muertos como una esperanza gloriosa. San Juan 11, versos 25, él lo dijo con estas palabras cuando hablaba con Marta frente a la tumba de su hermano. Le dijo: yo soy la resurrección. ¿Cómo le dijo? Yo soy la resurrección y soy, dígalo, la vida. ¿Qué era Jesús? La vida, la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, mire esto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de que nosotros también resucitaremos. El gran apóstol Pablo hace uso de esa esperanza cuando habla del rapto de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4, el verso 14 en adelante. Pablo está diciendo, el verso 13 para ser más exacto: no quiero que estén tristes como los que no tienen esta esperanza. Porque nosotros sabemos que así como Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús, dice Pablo, a los que murieron en él. Y esto ha sido para nosotros un consuelo siempre que nos ha tocado sepultar a algún ser querido.
Es dolorosa la muerte de los seres queridos. Pero cuando tenemos esta esperanza gloriosa, el punto cambia. Hay un alivio, hay un consuelo, hay una esperanza. Cuando estábamos sepultando a mi mamá en el cementerio, yo miraba su cuerpo que estaba descendiendo en el ataúd, y lo que me daba paz en mi corazón era esa esperanza, que un día ellos también se levantarán de ahí y resucitarán por el poder de Dios. Lo decimos ahora con certeza. Amén o no amén. Lo decimos con certeza. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos hablar con certeza, iglesia? Porque ya Cristo resucitó y no volvió a morir. Y por eso dice Pablo que si el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en nosotros, Él también vivificará vuestros cuerpos mortales. Pero Pablo también dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, dice él. Vana es nuestra predicación, y seríamos, dice Pablo, los más dignos de conmiseración de todo el mundo. O sea, seríamos la burla de muchas religiones. Pero Cristo resucitó y no volvió a morir, y la iglesia también tiene vida. Ahora digo entonces, hermano, ¿van a resucitar nuestros hermanos o no van a resucitar? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué podemos decirlo? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Tenemos la evidencia. Tenemos la evidencia. También, cuando hablamos de esto, la resurrección de Cristo garantiza, mire esto, garantiza la eficacia de la totalidad de su poder a favor de su iglesia. La resurrección de Cristo garantiza la totalidad del poder que Dios ha otorgado a la iglesia. Nada más poderoso que la derrota de la muerte. ¿Se escuchó lo que dije? Nada más poderoso. Pablo dice que el enemigo más poderoso que nosotros tenemos es la muerte, dice. Y que, por cierto, anticipa diciendo que será el postrer enemigo en ser vencido, o sea, el último enemigo en ser vencido. ¿Por qué? Porque todavía la muerte está en boga, está funcionando, se está dando. Pero Jesús la venció. Jesús la venció. Y esto significa que no hay un poder más amplio, pues venció al enemigo más difícil. Es el enemigo, hermano, insisto, es el enemigo más poderoso que el ser humano tiene, la muerte. Pero Jesús lo venció, y eso garantiza que el poder que Él le promete a la iglesia es verdadero. Aleluya. Recibiréis poder, Hechos 1:8. Tendríamos ese poder si Él no hubiera resucitado. Al resucitar, sabemos que el poder es total. Mire, hermano, la resurrección de Cristo fue un impacto para la sociedad de aquel momento. Sí, fue un impacto su muerte, pero más lo fue su resurrección. En Israel, en Jerusalén, hay un testimonio vivo, hermano, de eso. Así como lo oye, año con año, miles de peregrinos viajan a Jerusalén para visitar ese lugar. Y lo visitan porque es un hecho que no es fácil de afirmar y de decirlo, como lo hemos dicho por más de 2000 años. Pero cuando van a Jerusalén y llegan al lugar de la tumba vacía, y la tumba está abierta al público en un cementerio antiguo, ¿quién ha ido ahí, hermano? Mire, en el lugar de la puerta de la entrada hay colas y colas, hay que hacer colas para entrar ahí, porque constantemente gente quiere ir a ver. No hay puerta ahí, solo es el hueco nada más. ¿Y por qué quieren ir a ver? Porque es un hecho insólito. Es un hecho único en el mundo. Es un hecho, hermano, difícil de explicar. Pero por eso es que la iglesia tiene autoridad.
Por eso es que la iglesia tiene poder. Porque su Señor no está muerto, venció la tumba. La muerte y la resurrección del Señor garantiza, mira esto, garantiza la dimensión del poder que la iglesia tiene. Y esto nos ha llevado a nosotros a enfrentarnos a los peores enemigos. Y hemos triunfado sobre ellos. Hemos triunfado sobre ellos. He visto grandes predicadores pararse en las peores plataformas. Los admiro en un momento porque no es fácil hablar a las multitudes. He visto grandes predicadores plantarse a favor de la defensa de la fe ante grandes enemigos, pero los he visto hablar con seguridad, los he visto hablar con certeza, los he visto hablar con convicción y los admiro. Es más, a mí me ha tocado en algunas ocasiones hacerlo. Pero ¿sabe qué es lo que nos da el valor? ¿Sabe qué es lo que nos da la confianza de pararnos y defender esta fe? El saber lo mismo, que mi Redentor vive, que somos la única religión en el mundo entero, hermano, que puede pararse y decir con todas las evidencias en la mano: nosotros tenemos un Cristo que está vivo. Somos la única. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuántas religiones hay en el mundo que pueden decir lo mismo? Solo hay una. Solo existen 3 religiones grandes en el mundo, las más grandes. El resto todas son ramificaciones de estas 3. Una de ellas es el judaísmo, la otra es el islamismo y la otra es el cristianismo. Esas son las 3 religiones más grandes del mundo. Todas ellas. El caso del judaísmo reconoce a Dios como Dios. El islamismo también lo reconoce, pero a través del profeta Mahoma. Para el islamismo, Jesús fue otro profeta más. Ellos reconocen a su profeta nada más. Pero para el cristianismo la cosa es distinta. Nosotros afirmamos, y esto lo digo, hermano, porque los judíos no creen en Jesús todavía. Ellos todavía practican la ley de Moisés, el judaísmo. Su Biblia sigue siendo el Talmud judío, o sea, solo el Antiguo Testamento nada más. Nuestra Biblia tiene 66 libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde habla también de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, donde está la promesa que Él vuelve pronto por nosotros. Ninguna de estas otras religiones puede afirmarlo. Ninguna, no hay ninguna. Incluyendo inclusive lo que se conoce como los budistas, que también es una religión grande. Tampoco. Ninguno de estos líderes, ninguno de estos predicadores que han diseminado por todas las naciones su mensaje de estos profetas puede hablar como nosotros hablamos. Pedro tiene razón cuando está parado frente a los enemigos ahí en el concilio, cuando los amenazan a muerte. Y él dice: no, señores, no podemos dejar de hablar, dice Pedro. Lo que hemos visto, oiga, ¿cómo dice? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Podría decirlo si él no hubiera resucitado? No, nadie de ellos. ¿Podrían los líderes de la iglesia primitiva y todos los mártires que ofrendaron su vida por Cristo, porque dieron su vida, miles y miles de ellos murieron por la causa de Cristo, lo habrían hecho si él no hubiera resucitado? No, hermano, se enfrentaron a Roma, se enfrentaron a los leones en los coliseos, se enfrentaron al látigo romano, se enfrentaron al martirio. ¿Sabe por qué?
Porque su fe tiene fundamento. Porque nadie entrega la vida por algo falso. La entregan porque dice Esteban, cuando estaba arrodillado, recibiendo todas las piedras, cuando fue lapidado, recibiendo todas las pedradas de sus enemigos, dice, él abre los ojos y mira hacia arriba. ¿Y qué es lo que dice Esteban? Veo los cielos abiertos. Veo, dice, a Jesús, al Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre poderoso de Dios? Concluyo esta mañana. Jesús ha resucitado, somos salvos. La resurrección de Cristo, dice Pablo en Hechos 17:30, ha sido la razón poderosa, fundamental, firme, por la que Dios afirma que a Cristo, que a Él lo ha hecho juez de vivos y de muertos. ¿Sabía usted que Él es el juez de los vivos y de los muertos? Hechos 17:30 dice claramente, y habiendo Dios pasado por alto, dice Pablo ahí, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, dice, que se arrepientan en todo lugar, por tanto ha establecido un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, dice, por aquel varón a quien Dios ha constituido juez de vivos y de muertos, al resucitarle de entre los muertos, dice Pablo. La resurrección del Señor lo ha hecho a Él el Salvador nuestro. Lo ha hecho a Él el perdonador de nuestros pecados. Pero también la resurrección, y esta es una que yo no me la esperaba, la resurrección lo hizo a Él el juez de todos. Así dice Pablo ahí, que Dios lo ha constituido juez de vivos y de muertos. ¿Por qué? Dando testimonio, levantándolo de entre los muertos. Nuestro mundo se va a enfrentar al juicio final. Amén o no amén. Como dice el canto, ¿verdad? Que canta la hermana Maybel a veces aquí, dos lados hay, dos lados hay. Y la otra pregunta, ¿cuál es? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Por qué hablamos así? Porque tenemos un Salvador. Pero para nosotros es Salvador. Pero para los condenados, ¿qué es? ¿Es Salvador también? Para los que mueren sin Cristo también es Salvador. Para los que no creen también es Salvador. Para los que le rechazaron también es Salvador. No, señores, no. Para nosotros que hemos creído es el Salvador. Pero para ellos es el juez. Vamos, alaba la gloria de Dios. Sí me doy a entender. Dice Juan, hijitos, dice, estas cosas se las escribo para que no pequen, dice. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, dice, si alguno hubiere pecado, dice, mire eso, qué maravilloso. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Vamos, alaba la gloria de Dios. El punto es, hermano querido, si hubiera resucitado, si no resucitó de los muertos, ¿sería eso? No, Señor, no. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Y ahora, para nosotros, lo ha hecho el Señor y Salvador. Pero para ellos, no es lo mismo. Para mí y para ti es el abogado que me defiende. Para mí y para ti es el mediador entre Dios y los hombres. Yo tengo un mediador que está a la diestra del Padre. Cuando yo oro, Él está ahí a la diestra del Padre. Cuando tengo pruebas, dale ese aplauso a la gloria de Dios y levántate de tu asiento. Cuando tengo pruebas, cuando tengo tribulaciones, cuando tengo crisis, Él es mi intercesor.